Hola, brevemente para poder explicarte un poco qué es lo que estamos o qué es lo que debimos haber colocado en la tarea de la semana 9. Vamos a revisar tres trabajos representativos, ¿ok? En este trabajo han considerado la pregunta para no olvidarse la información importante y han colocado aquí que están de acuerdo, lo cual me parece bastante bien. Y luego vamos a empezar con los elementos que forman parte de la tarea. Aquí empezamos con la información que ha sido extraída de la fuente de Pereira Elías y Fuentes Delgado y me habla acerca de la medicina tradicional como una definición. Esto podría ser, ¿ya? Medicina tradicional es aquella práctica que se realiza usando hierbas, animales, minerales que hay en la región, realizada por personas cuyo conocimiento lo han adquirido por generaciones. Sí, no te olvides que acá hay que colocar qué cosa, la cita. En este caso sería Pereira Elías y Fuentes Delgado 2012. Luego tienes otro dato, me parece muy bien. Ha considerado aquí dos datos, perfecto. Aquí, por ejemplo, ya estamos un poquito complicados. Aquí debió haberse puesto la referencia completa. La información es bastante amplia y aquí se ha hecho dos resúmenes diferentes. No te olvides, esto debió haber estado acá. Entonces, ¿esta información puede funcionar como un dato? Vamos a checar. La OMS reconoce que la medicina tradicional sí es posible. Lo que está haciendo es contextualizar conceptualmente. Se puede, lo mismo que ha pasado con el dato anterior, ¿ya? Es posible. Estamos contextualizando de repente de manera conceptual. Ahora, si yo tuviera que recomendar los datos que ayudan a contextualizar, les he puesto aquí algunas ideas de las cuatro fuentes primordiales. Por ejemplo, que el sistema de salud oficial en el país reconoce legalmente a la medicina científica. O sea, hay un reconocimiento de la medicina alopática o científica tradicional, no, convencional, lo que genera que el personal que trabaja en este tipo de medicina científica pueda actuar con paternalismo o con prejuicios ante quienes practican la medicina tradicional. Ahí estamos tratando de darle una idea contextual de cómo es vista la medicina andina, ¿ya? Aquí tienen algunas ideas, por ejemplo, hay una relación de poder desigual y asimétrica. Esto está vinculado un poco con la información que habían visto algunos de ustedes, que me preguntaron algunas personas con respecto a la interculturalidad. Se habla ahí de, por ejemplo, relaciones de poder, etcétera. Se puede utilizar. Esto está en Pereira Fuentes, pero también lo encuentran en la fuente de Corel Domenech. Luego tenemos durante los primeros meses de COVID, sí es verdad, eso también ocurre, ¿ya? Hubo un poco de desconfianza en la medicina convencional, es decir, la medicina científica, y aparte de eso, el desconocimiento de la enfermedad complicó el control de los contagios en diversas comunidades, y esto lo plantea la Organización Panamericana de la Salud. Por eso es que dicen que en esos contextos, sobre todo en zonas andinas, la gente empezó a mirar directamente, sobre todo por la lejanía con los espacios tradicionales científicos, empezó a mirar a la medicina andina como una opción bastante más viable porque era más cercana y porque de alguna forma ellos veían resultados. Entonces aquí hay algunas ideas que espero les sirvan con respecto a datos que podrían utilizar, ¿ya? Los he sacado lógicamente de la información. Por ejemplo, esta información está bonita cuando se habla de, me gusta pensar en que le damos magnitud al problema cuando le planteamos elementos numéricos que podrían ayudarnos. Por ejemplo, que hay 36 pueblos indígenas originarios que todavía coexisten con la población urbana de Bolivia, y cada uno de estos 36 pueblos indígenas tiene sus propias formas de entender no solamente la enfermedad, sino también el bienestar. ¿Ya? Entonces, aquí hay información que podrían utilizar y está en las fuentes. Luego paso al tema de casos, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, el pueblo guaraní del Chaco cruceño, ubicado en el bosque seco, es rico en biodiversidad, ha desarrollado medicina tradicional a través de curanderos, organismos. La idea de los cipayes está buena, la idea del pueblo guaraní del Chaco también está correcta, pero ¿qué es lo que aquí tenemos que llegar al punto, ¿ya? Necesitamos decir qué es lo que ha ocurrido, qué pasó.
¿Qué hicieron estos señores? Yo sí tengo ese caso planteado, ¿ya? Traten de colocar la información, de repente hay más párrafos que puedan utilizarse. Luego acá dice, Perú en los últimos años especialistas en medicina tienen interés en ámbitos sociales y médicos, son sanadores tradicionales, está presente en diversas... Este casito de quinoa es muy bueno, pero ¿qué? Hay que decir qué pasó, qué hicieron, cómo se manejó. ¿Ya? Y luego aquí está la definición. Estas no son definiciones. Recuerden que para que sea definición tiene que tener verbo más, perdón, vamos empezando desde el principio, ¿no? Concepto más verbo más género próximo más diferencia específica. Entonces vamos a colocar esto por acá, ahí está, y lo ponemos aquí hacia abajo. Eso es lo que tendría que tener para poder considerarse una definición, porque si no, esa información no les ayuda mucho. Y una de las cosas que yo valoro mucho en este trabajo es que ha colocado sus referencias para que luego sea fácil tomar las que están en las fuentes y colocarlas como parte de la información. Lo que ha faltado tal vez en todas las partecitas donde está el resumen es colocar la cita. Entonces, fíjense ustedes que todo esto estará en función de cuál sea la postura que tengan y también cuáles podrían ser los posibles argumentos que ustedes van a utilizar. Vamos para un segundo trabajo. Aquí están en desacuerdo. Entonces, por ejemplo, en Pereira y Elías dicen, en nuestro país hay una gran división entre medicina. Esto es un dato interesante, me habla un poco de cómo está la pugna entre estas dos formas de pensar con respecto a la salud y a la enfermedad. Luego tenemos un caso. Ok, esto por ejemplo no es un caso, porque no me dice dónde, no me dice quiénes. ¿Se acuerdan que cuando les expliqué que los casos eran ejemplos representativos? Que un ejemplo sea representativo tiene que ayudarte a decir, mira, por ejemplo, ¿tú estás de acuerdo con que la medicina tradicional andina se pueda vincular con la medicina alopática o científica en el sistema de salud? Tú dices, no estoy de acuerdo porque cuando ocurrió el COVID en tal sitio, tales personas hicieron tal cosa y no funcionó. No sé si se entiende lo que estoy tratando de decir. Por ejemplo, puedo decirte, porque cuando hubo COVID, tratando de tomar esto que está mencionado acá, por ejemplo, en Ayacucho, un grupo de personas intentó resolver el problema del COVID con medicina tradicional y no lo lograron. Solamente se trataron de aliviar algunos síntomas, pero las personas no se sanaron del COVID. O sea, no se evitó la enfermedad, sencillamente ¿cómo le llaman a estos cuidados? Fueron solamente paliativos. Trataron de hacer que la expresión, los síntomas de la enfermedad fueran menos fuertes, pero no lograron que la enfermedad sanara o desapareciera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ya tú me dijiste, en tal lugar, tales personas o en tal momento pasó esto. Así como está, no me ayuda. Y el segundo caso dice, hay expertos que advierten que es peligroso. ¿Cuáles son esos expertos? ¿Quiénes son? ¿De dónde son? Cuando el gobierno crea programas de salud intercultural solo para decir que está incluyendo la medicina tradicional, hacen esto para quedar bien y unir culturas, pero en verdad lo usan como una pantalla. Pero ¿quién dice? O sea, ¿cuáles son esos expertos? ¿Quiénes son? ¿En dónde? ¿No? Eso, por ejemplo, no nos ayuda mucho. Además, esto no podría considerarse un ejemplo del mismo tipo. Recuerden, estos dos ejemplos deben estar vinculados, relacionados. Por eso siempre les digo, de la misma naturaleza. Miren, aquí recién me entero que esta información sale de la idea del pueblo guaraní. ¿Ya? Entonces, cuando empezó el COVID, en el pueblo guaraní intentó utilizar medicina convencional, su medicina tradicional andina, pero no les dio resultados. Ya eso, por ejemplo, es algo importante. Lo que sí veo es que hay un avance bastante grande en cuanto a la identificación del tipo de información que podrían utilizar como casos.
Y luego tengo aquí, en la parte que corresponde a la definición, se define medicina científica. Ya, es una idea importante, pero aquí tenemos que recordar, si la palabra medicina científica aparece en tu argumento, entonces va bien que utilices esta definición. Pero si no aparece en tu argumento, entonces no la puedes utilizar. Ahora, para el tema de los casos, voy a bajar aquí. Tengo casos, sobre todo en las fuentes se habla de casos que apoyan un poco la idea de inclusión o complementariedad. No con la intención de que estas medicinas tradicionales andinas curen o sean un sustituto, sino un complemento, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, tengo el caso del pueblo guaraní del Chaco cruceño en Bolivia, luego el caso del tratamiento alternativo del COVID también en el Chaco boliviano, el caso de formalización estatal en Bolivia, el RUMETRAP, luego el caso del distrito de Quino en Ayacucho, Perú, y luego el caso del estudio de Díaz y Asenjo en Perú. Entonces aquí hay 2 de Perú y 3 de Bolivia que podrían utilizar. ¿Se acuerdan cuando marcamos la idea de los IPAYES? Pero hay que decir qué cosa es lo que hicieron. Se comprobó la utilidad comunitaria de sus médicos tradicionales llamados IPAYES y su articulación institucional con el sistema regular bajo el financiamiento de la Unión Europea. Esa es una forma, por ejemplo, de plantear que incluso organizaciones internacionales han podido ayudar a que se aprecie el aporte. Claro, algunos podrán decir, ya, pero esta medicina no cura, solamente trata de aliviar, lo cual tampoco es que esté mal. Porque, por ejemplo, entre, no sé, tomarte una medicina para bajar la fiebre y tal vez tomar una infusión de alguna planta medicinal que haga lo mismo y sirva igual, yo creo que son 2 opciones que, dependiendo de cuál sea tu punto de vista y la forma en que tú quieras cuidarte, si ambas tienen el mismo efecto, tú luego analizas los impactos de tomar una o de tomar la otra, ¿cierto? Entonces cada quien decide cuál de las 2 opciones puede tomar. Así que esa es una opción interesante, o sea, es decir, es un argumento interesante para poder también plantear si se incluye o no se incluye este tipo de medicina tradicional. Entonces, esa es la idea con respecto, por ejemplo, a los casos representativos. Luego aquí tengo algunas ideas de definiciones que he visto en las fuentes. Por ejemplo, hay medicina tradicional, medicina científica, y aquí se me pasó, sistemas médicos, interculturalidad en salud, que también podría ser algo que sirva para poder sustentar, por ejemplo, que estoy de acuerdo con que se incluya este tipo de medicina. Salud, aunque yo ahí no te recomiendo mucho, salud es un término demasiado amplio que, dependiendo de cuál sea la forma en que tú vas a explicarlo, podría ayudarte, pero lo encuentro extremadamente amplio. Luego tengo las definiciones holísticas de salud, eso podría funcionar. Luego, medicina tradicional en contraposición con medicina científica. Y recuerda que medicina tradicional la he encontrado 2 veces porque estoy tomando primero una fuente y luego otra. Después tengo medicamentos herbarios, hegemonía, que también es una idea que está relacionada con la interculturalidad, lo mismo que etnomedicina, la misma palabra interculturalidad, y la noción de tradicional, ¿qué es tradicional? Y esa también me parece interesante, que es el enfoque tradicional culturalista en salud, que podría funcionar también como una definición. Ojo, si esta palabra está en tu argumento, cualquiera de estas ideas que ya están dentro de las fuentes podrían funcionar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo por acá? Tratar de encontrar dentro de las fuentes algunas ideas que nos puedan ayudar. Vamos a checar por aquí y empezamos con ¿cuál es el punto de vista? Estoy de acuerdo frente a la pregunta de si se debe integrar este sistema o esta forma de salud, esta forma de atención en salud al sistema del MINSA. Muchos consideran incompatibles. Esta idea me parece hermosa. ¿Sabes por qué? Porque te dice, por si acaso, esta información o esta pugna, este debate existe. Y hay quienes dicen, oye, deberíamos considerarlo.
Y otros que dicen, no, porque eso no sirve. Esas dos ideas existen y de alguna forma están en debate todavía. Ahora, aquí la forma de colocar la cita no es la correcta porque son dos autores. Et al se utiliza a partir del tercero en adelante. Así que sería Pereira Elías y Fuentes Delgado 2012. Luego aquí tengo generalización, el proyecto Chaco Salud. Ya, esta idea está bastante bien, pero todavía hace falta que la podamos especificar. Este proyecto Chaco Salud, ¿de dónde es? Colócalo, ¿no? Esto es en Bolivia. ¿Puede funcionar? Sí. Sí, mira, porque aquí te está diciendo, se hizo una integración sanitaria y capacitaciones, se promovió cooperación entre médico tradicional y personal médico. Esto es un intento inicial. Tal vez sabes qué es lo que falta aquí, el resultado. Dice, fortaleció la medicina tradicional mediante encuentros. Sí, pero ¿qué logró en la población? Porque eso te va a ayudar a ti a entender si funciona o no funciona o si debe incluirse o no en el sistema de salud, porque finalmente quienes reciben ese detalle, ese cuidado, son los pacientes. Entonces habrá que pensar también en cuáles fueron los resultados hacia ellos. Y aquí, por ejemplo, dice la antropología médica como caso 2. Aquí ya volamos. Esto yo no te recomiendo. Esto está muy bien. Sí, este puede funcionar salvo detalles importantes de cómo les resultó a las personas. Este no te sirve porque no es un ejemplo. Este no es un caso. La antropología médica es un concepto, es una teoría. Y ahí dice claramente, analiza la medicina tradicional como complemento, pero ¿acaso es un caso? ¿Es un ejemplo? No es un ejemplo. Sí, como el ejemplo de la antropología médica, ¿dónde? ¿Quiénes? ¿En qué momento? ¿Qué pasó? ¿Cómo hicieron? Aquí no nos ayuda. La cita está bien, eso sí es correcto, pero la forma en que se ha presentado esta información no tiene nada que ver con un caso. Y luego tenemos definiciones. Aquí me estás hablando de la definición holística de salud. Hermoso. Esto sí te puede servir. Y yo creo que si tu argumento está relacionado con ese tratamiento holístico de la salud de las personas, podría funcionar colocar la visión holística de salud, ¿no? O la salud desde una perspectiva holística. Eso sí te puede ayudar. Salud holística podría ser. ¿Ya? Entonces esto, por ejemplo, tiene información de la OMS, esto es de Corel Domenech, y algunos de los ejemplos, se supone que aquí para definición vamos bastante bien. Con respecto a definiciones ya les comenté, y con respecto a casos, he encontrado sobre todo en las fuentes casos de inclusión o de complementariedad, ¿ya? Con nombres específicos, con efectos, con qué pasó, qué ocurrió. Esa es la parte interesante de los casos, sobre todo, que tú señales. Si vas a decir que sí sirve, que sí funciona, tienes que ejemplificarme en ese lugar en donde tú estás diciendo que hubo un caso, ¿qué pasó? ¿Funcionó o no funcionó? ¿Qué consiguieron? Y si tú vas a decir que no funciona, muéstramelo en el ejemplo y en los casos. Los dos casos tienen que hacernos ver que no funciona, que no debería. Para eso sirve un caso. En el comportamiento del caso tú encuentras patrones que te permiten generalizar. En eso se sustenta una buena generalización, ¿de acuerdo? No es poner cualquier información, es escoger de las diversas fuentes que tienes información que realmente va a apoyar tu punto de vista con algo que sea fáctico, que se pueda ver, que se pueda tener evidencia numérica o en todo caso resultados reales, tanto de si sirve como si no sirve, ¿ok? Eso es lo que hay que hacer. Espero que con esto haya funcionado. Ahora, he escogido solamente 3 trabajos. ¿Por qué? Porque cada información que ustedes plantean tiene que estar en función de cuál sea su postura y de cuál sea su argumento, ¿ok? Entonces, espero que con esta información que yo les he ido brindando de manera general, de manera global, ustedes puedan considerarla como una data que oriente mejor la selección de los datos, de los casos y de las definiciones en función de su estructura, en función de lo que ustedes buscan dentro de su texto. Con esta información que les estoy planteando, por ejemplo, de datos, que sí le dan magnitud a la problemática,
Con estas ideas de definiciones que se encuentran en las fuentes, diversas, ya, múltiples, y con estas opciones de casos representativos, he encontrado en las fuentes solamente casos de inclusión y complementariedad. Pero creo que con esto les sirve para quienes están en contra para buscar casos en los que los resultados no hayan sido tan positivos y que eso haga, que eso te permite encontrar un patrón en más de un lugar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué países andinos existen en América del Sur, cierto? No solamente es el Perú y Bolivia. Otro país que tiene una zona andina es Argentina. Otro país que tiene zona andina, porque por ahí pasa la cordillera, es Chile también. Entonces, pensemos, ¿qué más? ¿Quién es más? Inclusive podríamos considerar a Ecuador, porque también pasa por ahí la cordillera de los Andes. Entonces debe haber información de cuestiones o de casos en los que se haya utilizado la medicina a la par de la medicina alopática o científica, y que eso nos permita tener una idea, ¿cierto? Una idea de cómo es que ha funcionado su inclusión en el sistema de salud, a ver si sirve o no sirve, ¿de acuerdo? Eso es lo que entonces tenemos que hacer, y espero que con estas ideas puedas escoger mejor tu información. Ojo, esto que te estoy proponiendo yo no lo estoy inventando, está en las fuentes. Si tú quieres buscar esto en las fuentes y escoger esta información, lo puedes hacer, porque está en las fuentes que te ha tocado leer. Yo solamente te estoy haciendo ver aquella información que podría servirte mejor para que selecciones y coloques dentro de tu esquema. Bien, entonces con esto nos despedimos, no sin antes recomendarles siempre en la semana 10, dentro de elaboración de esquema, hay un hermoso video que aparte te he compartido en el anuncio de resumen de nuestra reunión, pero si no lo has visto, dale clic a esta parte del contenido y revisa este hermoso video que dice del esquema a la redacción 3. Ahí vas a encontrar una explicación específica y muy clara de cómo hacer el esquema para los 4 párrafos de tu texto de TA2 y cómo transformar ese esquema por cada párrafo en un texto hermoso, maravilloso, que va a generarte una nota muy bonita, muy agradable, que te va a gustar a ti y también a mí. Espero que lo tomes en cuenta. Y con esto nos despedimos. Espero que te sirva lo que te he compartido.